Bien, Alison, por favor, puedes compartir. Estoy listo. Mm, ok. ¿Se logra ver? Creo que. No, ahora sí. Ok. El análisis de aceites. Lo que teníamos que realizar era la determinación del grado o índice de acidez. En cuanto a nuestro procedimiento, era pesar 5 gramos de la muestra en un Erlenmeyer. Este se debe disolver en 600 ml de mezcla. Esa mezcla se debe hacer previamente con lo que es el alcohol y éter. Y colocar de 3 a 4 gotas de fenolftaleína y agitar y titular con hidróxido de potasio al 0,1 normal valorada. En cuanto al fundamento o la determinación que yo encontré, es que el grado de acidez es el contenido en tanto por ciento de los ácidos grasos libres contenidos en el aceite. En los aceites vegetales esta se expresa como si todos los ácidos libres fueran ácido oleico, generalmente la mayoría. Después puede haber lo que son los ácidos linoleicos y los demás. La acidez de un aceite vegetal se entiende expresada en gramos de ácido oleico por 100 gramos de grasa. Es decir, que en el resultado de la fórmula nos tendría que salir en porcentaje. El contenido de ácido de las grasas, la importancia de esta, del fundamento es que el contenido de ácido de las grasas comestibles viene dado por la cantidad de ácidos grasos libres que se derivan en la rancidez hidrolítica de los triglicéridos. Dado que esta alteración se produce en condiciones inadecuadas para el procesamiento y la conservación de las grasas, la acidez es la que representa como indicador básico de la autenticidad del producto. Es decir, que lo que nos va a determinar el grado de acidez es si está mayor rango o de los parámetros, quiere decir que el aceite ya no está adecuada para el consumo y está comenzando con lo que es la rancidez. Eh, en cuanto al índice de acidez, expresa el número de miligramos de hidróxido potásico necesarios para neutralizar 1 gramo de aceite o grasa. Esta también puede expresarse en porcentaje del ácido oleico, es decir, en el grado de acidez también. Asimismo, un valor bajo puede indicar o bien que el producto está poco hidrolizado o que el estado de deterioro es más avanzado y que parte de los ácidos grasos libres han comenzado a oxidarse. Luego tenemos la fórmula que es el grado de acidez o porcentaje de ácido oleico, que es igual al volumen de nml de la disolución de hidróxido de potasio que se utiliza por la masa molecular del ácido graso en que se expresa la acidez, por la normalidad del hidróxido de potasio sobre 10 por el peso en gramos problema del aceite. Luego tenemos el índice de acidez, que es igual a los ml del hidróxido de potasio gastados en la titulación por la normalidad del hidróxido de potasio por 0,056, que eso es el peso en equivalente del hidróxido de potasio, sobre el peso de la muestra del aceite por 100. En cuanto a los parámetros, encontré de la acidez, que puede ser un aceite extra virgen, tiene que ser menor a 0,8%. Cuando el aceite es virgen, menor a 2%, y ya subiendo lo que es mayor a 2%, llegaría a ser un aceite que está empezando a oxidarse o empezando con la rancidez. No sé si tengo que decir mi conclusión más. No, está bien, perfecto. Está bien, Ok. Alison, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir pantalla? Yo lo hice. ¿Ya?
¿Se puede ver? ¿Sí? Mm, Sí, ahora sí. Ahora sí. En cuanto al procedimiento, el grado de acidez es dos muestras de disolvente de la mantequilla, 2,5 gramos de muestra de mantequilla y 30 ml de solución de etilenglicol y 3 gotas de fenolftaleína. Proceder a titular con el hidróxido de sodio que está a 0,1 normal. Anotar el volumen gastado del hidróxido de sodio y calcular. Y para el índice de acidez, con los cálculos ya utilizados, tenemos que realizar los valores de grado de acidez de la titulación. En cuanto al fundamento teórico de análisis, yo podía encontrar la determinación del índice de acidez de los aceites y mantecas y margarinas. Se define como los miligramos de hidróxido de sodio. Son necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres y contribuye un grado de hidrólisis de la grasa que deseamos analizar para realizar un control de calidad en la manteca o en los aceites. Los aceites extraídos de las semillas descompuestas, al igual que los aceites almacenados, por mucho tiempo tienen que tener un grado de acidez por elevado, es debido a los ácidos grasos y libres que hayan comenzado a oxidarse o compuestos oxigenados. El grado de acidez determina la cantidad y el de ácidos grasos libres expresado en el ácido oleico, palmítico y láurico. En cuanto a la fórmula, para el grado de acidez, eh, no se me entiende mi cuadrito, me ha salido chueco. Para el grado de acidez es el volumen del hidróxido por la masa y por el concentración, y sería por 10 y por el P del aceite. En cuanto al grado de acidez, la fórmula sería como el volumen de hidróxido de sodio por el equivalente, por el hidróxido de sodio y por el peso del aceite, dividido entre el peso del aceite y por 100. Entre los parámetros del índice, el aceite, yo podía encontrar solamente que es menor a 1. Eso sería todo. Ya, está bien, Camila. Entonces, a ver, efectivamente es importante que se comprenda el procedimiento, pero también dentro del procedimiento están reflejados en este caso, los dos diferentes análisis que se están haciendo. Es decir, es un mismo procedimiento para dos análisis diferentes que nos van a dar resultados con respecto a características específicas sobre este mismo. Entonces, si hablamos en el caso de lo que es el grado de acidez, ¿qué se determina con el grado de acidez? ¿Quién puede responder, por favor? El grado de acidez. El grado de No se te escucha, Eldi. el ácido oleico determina el grado de acidez. A ver, ¿por qué? ¿Por qué estaríamos hablando específicamente del ácido oleico? ¿Alguien que pueda responder? A ver, si hablamos en el caso del índice de acidez, ¿qué nos permite determinar el índice de acidez? Dicen en el índice de acidez nos ayuda a ver los ácidos grasos libres presentes en 1 gramo de aceite o grasa. Mediante el cálculo vamos a poder lograr ver eso, los ácidos grasos libres que van a estar presentes en 1 gramo. ¿Y por qué será importante saber cuántos ácidos grasos libres hay en un aceite? ¿Por qué creen que es importante? Porque la acidez va a depender de esta cantidad. Perdón, ¿cómo? Ludmila, otra vez. Porque la acidez del aceite va a depender de esta cantidad que está libre o no.
O sea, cuanto menos ácido graso, creo que menos ácido es, menos ácido graso libre, menos ácido es el aceite, algo así. Dicen también el grado de acidez nos va a ayudar a ver si es que está empezando a entrar al estado de rancidez o el estado del aceite en el que se encuentra. Así es. Tiene que Ingeniera, ver, también puede ser sí, la dime. calidad, que está relacionada con la calidad del aceite y el sabor, para luego eliminar digamos, que no puede, puede causar que el aceite presente un sabor desagradable y eso puede afectar a su calidad. Ya, muy bien. A ver, en el caso entonces de nuevo, eso en cuanto a lo que es el índice de acidez, ¿no? Lo vamos a remarcar después de nuevo. En el caso del grado de acidez entonces, ¿qué es lo que medimos con el grado de acidez? A ver, Ingrid, que recién te estoy viendo. Katy, también puedes aportar, no es necesario compartir pantalla. Purita, Rafaela, Cintia, ¿qué dicen con respecto al grado de acidez? Mm, No, ingeniero, puede ser la mayor concentración de ácidos grasos insaturados y la concentración también de ácidos grasos saturados. ¿Y para qué nos serviría medir eso? A ver. Mm, Porque ese es el objetivo. Hacemos un análisis y ¿para qué lo estamos haciendo? Con el fin de qué es lo que nos va a permitir determinar esos análisis. Es decir, en cuanto efectivamente a la composición o a la calidad, tiene un objetivo. Hemos dicho que en el caso del índice de acidez, vamos a medir los ácidos grasos libres, porque estos son los que van a determinar el tiempo de rancidez que va a tener el aceite, es decir, el tiempo en el que se va a descomponer ese aceite. Ahora, si hablamos en cuanto al grado de acidez, ustedes están diciendo, se mide la presencia principalmente del ácido oleico o de los ácidos grasos saturados que se componen. ¿Para qué nos sirve eso? a Dicen lo para que he su consumo, investigado, A ver, Carolina. tendría que ver el grado de acidez para su consumo, para ver si es apto o no, para que este pueda ser consumido y para que el organismo también lo pueda sintetizar y asimilar. Ya, está bien. Después, Vivian, ¿qué querías decir? eh, lo que he investigado, ¿no? Dice que no indica una mejor calidad de materia prima, sino la eliminación completa mediante un proceso de neutralización. No entiendo bien eso. O ¿A qué se sea que un grado muy bajo de acidez libre en los aceites refinados, eso no nos indica una mejor calidad de la materia prima, sino nos indica una eliminación completa mediante un proceso de neutralización. Ya. ¿Alguien más? Es- A ver, El Rafaela. el grado de acidez del ácido oleico, como ya dijeron mis compañeras, este es beneficioso para la salud, ya que puede evitar también enfermedades cardiovasculares. Cuanto más exceda su grado de acidez, no es apto para el consumo humano. Entonces, es por eso que medimos el grado de acidez del ácido oleico, el porcentaje, para, para sacar beneficios exactamente. Porque si no cumple el porcentaje adecuado de ácido oleico, ya no es apto para consumir. También, aparte, como ya dijeron, es por la rancidez o provoca ya que el aceite se oxide. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre lo que estamos hablando en este momento? Ingeniera, yo, Sí, dime, Raquel. según lo que yo estaba investigando igual, el análisis es como un indicador también para la autenticidad del producto, del aceite, y también para definir las categorías, se podría decir, de los aceites en cuanto a si es puro y esas cosas que también estaban diciendo mis compañeros.
Ya. ¿Alguien más? Bien, entonces, cuando hablamos con respecto al grado de acidez, efectivamente, tiene que ver con todo lo que han nombrado, pero con respecto a esta presencia de los ácidos grasos, ¿no es cierto? En el caso de un aceite que contenga mayor cantidad, bueno, primero, para que se entienda mejor, cuando ustedes realizan el cálculo del grado de acidez, ustedes tienen su fórmula, al menos en las dos presentaciones que hemos tenido aquí están ahí, en el texto también están, entonces yo creo que todos tenemos la misma fórmula. Se tiene que determinar, o bueno, se tiene que utilizar en la misma fórmula la masa molecular que se quiere conocer del aceite, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo el aceite de girasol, entonces yo quiero saber en el aceite de girasol, con el grado de acidez, cuánto tiene en cuanto a lo que es el ácido oleico, palmítico y láurico. Son esos tres que se están midiendo dentro de lo que es la práctica. Esto es importante porque de acuerdo a la forma en cómo ustedes van interpretando estos análisis y van conociendo el procedimiento, va a permitirnos que cuando nosotros entremos al laboratorio, les vuelvo a repetir, eso ya les había dicho en la anterior clase, ustedes ya tengan una idea, una base de todo lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, así es que es muy importante que ustedes sepan qué es lo que se está determinando, para qué se está determinando y cuál es el objetivo de aplicar principalmente esa práctica, ¿no? Entonces, como primer punto, que es el grado de acidez, como están nombrándolo, es que determinamos el oleico, el palmítico y el láurico. Entonces, estos tres ácidos que determinan van a medir efectivamente la acidez que tiene que corresponder a un parámetro para poder ser consumido. Si un aceite de girasol representa una mayor cantidad de ácidos grasos saturados, la acidez de este ya va a ser perjudicial, ¿no? No va a ser un aceite con propiedades que vayan a beneficiar a nuestra salud. Entonces, o no vaya a ser asimilable o vaya a tener un problema en cuanto a su absorción, ¿no? Que ese es el objetivo. Todos los alimentos que nosotros consumimos tienen como objetivo brindarnos un fin saludable, proporcionarnos un beneficio al momento que nosotros lo vamos a ir consumiendo. Entonces, cuando nosotros consumimos un aceite que no tenga estas características en la preparación, porque obviamente no lo consumimos de forma directa, entonces va a afectar a nuestra salud. Por lo tanto, lo que se requiere es que se encuentre en estos aceites una mayor cantidad del ácido oleico, ¿no? Y menores cantidades en cuanto a lo que son los ácidos saturados, que en este caso sería el palmítico y el láurico, considerados así. Así es que en cuanto a esto, aquí tienen ustedes el procedimiento, esta fórmula que estamos hablando. Así es que estos tres ácidos son los que se van a medir en el grado de acidez para poder saber si el grado de acidez del aceite es el correcto para su consumo. Les vuelvo a repetir, entonces, para saber que sí es correcto el consumo, en los resultados tiene que salirnos mayor este valor, ¿no? En cuanto al ácido oleico. Estos seguramente van a estar presentes también en cuanto al aceite, porque vamos a calcularlos y van a estar presentes, pero tienen que ser en menor cantidad. Si hacemos el análisis de una grasa, seguramente estos van a salir, los que están en rojo, se está viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Lice. Entonces, estos son los que van a presentarse seguramente en mayor cantidad. Y el ácido oleico también va a estar presente, pero si no estuviera presente o si fuera una cantidad demasiado pequeña, entonces se tiene que considerar que esa grasa, como lo ha nombrado, si no me equivoco, Rafaela, ya va a ser, o va a dar lugar a que sea inestable y que su índice de acidez va a ir conforme a eso. ¿A qué me refiero? Si tenemos un aceite con un grado de acidez que es inaceptable, ¿no? Que no está dentro de lo correcto para esa composición, entonces el índice de acidez también va a salir fuera de parámetros. ¿Por qué? Porque es un aceite o una grasa que va a estar en una etapa de
se podría decir de descomposición. En el caso de los aceites sabemos que la rancidez es la principal descomposición, ya puede ser esta rancidez hidrolítica, puede ser oxidativa, puede ser enzimática, pero se está produciendo. Entonces, el índice de acidez tiene como un parámetro que no puede ser mayor a 1. Cuando este valor aumenta, entonces significa que hay presencia de ácidos grasos libres, el aceite es inestable y seguramente ya está en una etapa de enranciamiento, ¿no? Cuanto mayor sea ese valor, obviamente significa que mayor enrancidez o estos productos inestables o radicales libres están presentes en el aceite. Y eso tiene que ir conjunto con el grado de acidez. Entonces, si yo hago el análisis del aceite de girasol y obtengo que esos valores son mayores, seguramente mi índice de acidez también va a salir mayor a 1, porque no corresponde a esa composición respectivamente. Ahora, si yo hago en el caso de un análisis de una manteca o de una margarina, que sabemos que estos son los que se van a encontrar en mayor cantidad, entonces, al representarse de esa manera, el índice de acidez como máximo tiene que llegar a 1, no puede ser mayor. Si es mayor a 1, entonces obviamente estos valores ya son fuera del parámetro de esa grasa o de esa manteca que se está analizando. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso. De todas formas, quiero que me expliquen si se ha entendido o no. A ver, Marilena. Bueno, no sé si Marilena recién ha entrado, no sé si has escuchado todo lo que se está explicando. A ver, Katy, con respecto a lo que hemos explicado, ¿se ha entendido? ¿Qué es lo que has entendido, por favor, de lo que se determina en un grado de acidez y en un índice de acidez? A Catherine Cruz. Ya. Ingeniera, ya en cuanto al grado de acidez, como dijo, o sea, se podría decir que es el contenido en tanto por ciento de los ácidos grasos libres contenidos en el aceite. Y el índice de acidez es lo que va a expresar el número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar 1 gramo de aceite o grasa. Eso, y que, a ver, eso he entendido así en pocas palabras. Y a lo que hice en mi bueno, igual es lo mismo, igual. Y también como dijo que ¿dónde está? Ay. Esa ingeniera, me puedo ordenar bien, no, me estoy trabando. Ya. No, está bien. ¿Alguien más? A ver. A ver, Purita, ¿qué has entendido de este análisis? ¿Qué se determina con el grado de acidez y qué se determina con el índice de acidez? Lo más puntual, por favor. Purita, ¿no? Entonces, Ingrid, Moya. Tampoco. Cintia. A ver, Oscar. Dice, ¿cómo está? Explicando el grado de acidez y el índice, ¿no? Sí. Ya, bueno, el grado de acidez, como ya habíamos escuchado, va a ser el porcentaje libre, bueno, el porcentaje de los ácidos libres respecto al ácido leico, ya que el ácido leico es el más importante, entonces vamos a tomar eso en comparación a eso. Sí. Y el índice de acidez va a determinar la cantidad de hidróxido de potasio que se necesita para neutralizar esos ácidos libres en 1 gramo de aceite. Sí, sí, así es. Pero entonces, en índice de acidez estamos determinando, como
como habían dicho, les he dicho, los ácidos grasos libres, ¿no? En cuanto al mismo procedimiento, pero la relación de estos dos, ¿cómo se relaciona uno con respecto al otro? Es decir, si yo obtengo un resultado aquí, te doy el ejemplo, Oscar, si yo en el grado de acidez obtengo que el ácido palmítico es alto, entonces, ¿qué va a pasar con el índice de acidez? ¿Qué resultado puede esperar con respecto a eso? Y igual sería un resultado alto porque se necesita más cantidad de hidróxido para neutralizarlo. Así es, ¿no? Entonces, hemos dicho que el parámetro de acidez es 1 como máximo. Entonces, se va a ver reflejado en el cálculo ese valor porque efectivamente se va a dar lugar a esa neutralización por el hidróxido de potasio o en el caso del hidróxido de sodio también que se puede utilizar. Entonces, si aquí sale todo bien en el índice de acidez, es decir, tenemos el ácido oleico como componente principal, el índice de acidez tiene que salir menor a 1. ¿Se entiende eso? Tienen que responderme para saber si se está entendiendo o no. Sí, Lice. Marilena, ¿se entiende? Ludmila, Lady, Purita, Raquel, ¿se entiende? Sí, ingeniera. Entonces, a eso se refiere. El grado de acidez, el resultado que se obtenga, tiene que ir junto con el índice de acidez. Si el grado de acidez no salen mayores estos ácidos, el índice de acidez va a salir mayor. ¿Sí? Si nos sale el valor en relación mayor al ácido oleico, el índice de acidez nos va a salir menor. Esto mide entonces una composición importante en cuanto a la presencia de estos ácidos y estos nos mide la presencia de estos ácidos grasos libres, que hasta un valor menor a 1 es aceptable porque no va a enranciarse o no va a poder producirse rápidamente su descomposición. Bueno, ¿alguna pregunta que se tenga entonces sobre la práctica? Sobre los resultados, es lo que más me interesa. El procedimiento. Ahora, en cuanto a la preparación de los reactivos, hay una preparación importante que se tiene que hacer, que es el etanol y el éter etílico, ¿sí? Bueno, el éter etílico es el que solubiliza las grasas. También puede ser utilizado otro, puede ser la acetona, puede ser el cloroformo también se puede utilizar, ¿no? Porque son solventes que van a permitir la dilución de las grasas. Entonces, aquí tenemos etanol y éter etílico como ejemplo. Estamos diciendo que necesitamos un volumen de etanol y 2 de éter etílico. Si yo tengo que preparar 30 ml, ¿cuál sería cuál sería la cantidad de etanol que necesito y cuál sería la cantidad de éter etílico que necesitaría? Si son 30 Sería ml. 10 de etanol y 20 de éter etílico, tal vez. Exactamente. Entonces, a eso se refiere estos valores, ¿no? De 1 en 2, en volúmenes líquidos efectivamente. Entonces, una vez que preparen esa solución, recién puede ser diluida la cantidad de, ya sea el aceite o la grasa, y posteriormente titulada, que puede ser con el hidróxido de sodio o con el hidróxido de potasio. Con cualquiera de los dos se puede reproducir la titulación, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al procedimiento. El mismo es tanto para la acidez como el grado de acidez, es el mismo procedimiento. Lo que va a ser diferente es el uso de las fórmulas, ¿no es cierto? Ustedes tienen aquí fórmulas que van a ir representando a cada uno de los resultados que ya hemos hablado, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta entonces? Sobre la parte de la práctica o de la teoría. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, entonces, en cuanto a esta evaluación que se ha hecho, obviamente todos los que han participado inicialmente, que eran 15, los 15 han sido evaluados, ¿no? Porque los 15 han participado, han hablado, han aportado en la parte tanto principalmente teórica, que en el caso de la práctica efectivamente no lo han hecho todos, pero se toma en cuenta toda esta participación. Los que no lo han hecho, entonces que se comuniquen conmigo si les interesa tener una evaluación con respecto a esto, porque es muy importante. Yo tengo que saber realmente si se está entendiendo y comprendiendo todo lo que se está trabajando en la plataforma. Sabemos que es diferente en las presenciales, ¿no?
es más fácil responder a sus dudas o a lo que no haya quedado claro. Entonces es por eso que si los que quieren ser evaluados, si no han sido evaluados, se van a comunicar conmigo y les voy a explicar cómo se va a hacer su evaluación, porque se tiene que hacer en el caso que ustedes realmente lo quieran así, ¿no? Pero yo no les puedo obligar a hacer una evaluación si no lo quieren hacer. Ahora, en cuanto a lo que con esto estaríamos terminando el tema de aceites y grasas, ¿sí? Vamos a entrar al tema de lo que son los cereales. Entonces, les voy a subir un cuadro a la plataforma donde es principalmente la elaboración de un mapa conceptual sobre lo que es la composición de los cereales, ¿sí? Les voy a poner las páginas también del texto, ahí en el texto está. Entonces, es prácticamente hacer eso, hacer su mapa conceptual sobre lo que es la composición y vamos a ir avanzando con respecto a eso. En cuanto a la práctica que les correspondería trabajar es en el de jugos, ¿sí? Tienen que hacer análisis y elaboración de la salsa de tomate. Entonces, en este caso, el análisis la práctica va a estar dirigida a la salsa de tomate que se tiene que trabajar, ¿ya? Entonces, esas son sus tareas o actividades para el siguiente lunes. Les vuelvo a repetir, uno es el mapa conceptual de la composición de los cereales. Les voy a mandar el formato a la plataforma. Obviamente los videos también que hemos realizado. Y la práctica que tienen que realizar en el formato que estamos trabajando es el de análisis y elaboración de la salsa de tomate. ¿Alguna pregunta o duda que tenga? No, ingeniero, está bien. ¿Nadie? Ya. No. Bien, yo sé que esta vez ha sido un poquito más pesado, pero nos ha tocado en esta oportunidad trabajar así. El problema es de que mucho se corta, son 45 minutos y han visto que se corta constantemente, ¿ya? Bien, entonces nos vemos hablamos el próximo lunes. Lisa, una preguntita. Javier no se ha podido conectar. ¿Será que le puede hablar en privado? Sí, por eso les digo. Dice. Sí, por eso todos los que no han hablado, porque habían 15, inicialmente ahora son 18. No ha podido. Sí, entonces de los que no han podido, les vuelvo a repetir, se comunican conmigo y les voy a explicar cómo se va a hacer la evaluación de lo que hemos hecho en esta oportunidad. ¿Ya? Bien, ¿alguna cosa más? Daniela, en la parte práctica yo le puedo hablar para que me evalúe a mí. Porque en la parte... Ya se está terminando el tiempo, Purita, así que en la siguiente, te comunicas conmigo para que te haga la evaluación correspondiente, ¿ya? Está bien, ingeniero. Por hace rato les he preguntado, les he vuelto a preguntar, no han dicho nada, entonces ya pasamos a otra cosa y volver a la evaluación, al menos si ustedes están presentes, ya no tendría que ser así, por favor, ¿ya? Entonces, los que quieren hacer la evaluación se comunican conmigo y no se olviden de las actividades que estamos planteando en esta clase para la siguiente semana. ¿Sí? Si no hay más dudas, entonces nos hablamos la siguiente clase. Bien, ingeniera, hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos, hasta luego. Que tengan una buena semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.